Vale. Pues, a ver, bueno, uno de los nombres más conocidos, ¿no? Con el tema este, cuando se empieza a estudiar un poco, cuando empieza a investigar sobre los pueblos germánicos y demás, es Tácito, ¿no? Tácito en torno al año 98 de nuestra era ya publica la Germania. Pero lo cierto es que Plinio, unos 18 años antes, también hablaba ya de las 5 tribus germánicas, no de las 3 como luego habla Tácito. Digamos que a los descendientes habla, digamos, de un primer progenitor, ¿no? Que sería Tuisto, que por ejemplo pues, se habla de que es un ser andrógino, que nace directamente de la tierra, de Nertus. Luego tienes a Manus, que es ya como el primer hombre, como el hombre perfecto también, del que no se habla con quién tiene la progenie, ¿no? Pero sí que se habla de esos 3 hijos. Directamente habla de Irmin, de Istav, bueno, Istaev y de Ing, que es un poco el que más nos interesa ahora. A ver, pero un momento, tenemos un problema logístico ahí. De Ing, que sería el que más nos interesa, ¿no? Que serían básicamente las 3 confederaciones, los patriarcas de las 3 grandes confederaciones de tribus germánicas, que en este caso por Ing sería de la, digamos que por parte de estos 3 progenitores, ¿no? Vendrían de Istaef es que los nombres también, Isbaeones, por Irmin, que sería, los Isbaeones estarían en la zona de la frontera del Rin, estos serían los germanos occidentales. En la parte central estarían los descendientes de Irmin, los irmiones, y por el río Elba y demás. Y en la parte de la costa norte, del Mar del Norte, estarían ya pues, los ingaebones, que serían los que darían lugar, por ejemplo, a los frisones, a los sajones, a todas estas tribus del norte de Germania. Y por ende también a las que luego migrarían al norte y se unirían a las tribus fino-urálicas nativas de Escandinavia para formar un poco la cultura que podríamos más reconocer como vikinga, ¿no? O pre-vikinga, y que luego se sofistica de esta manera. ¿Qué pasa? Este progenitor inicial que surge un poco de la nada también y nos lleva a tener 3 hijos y demás, luego nos trae un poco también al mito, no sé si lo conocéis, de precisamente de Bori, que luego engendra a Odín, Vili y Ve, o Odín, Joder y Lodus. El caso es que, por un lado, recuerda eso, pero es muy probable que no tenga tanto que ver, aunque recuerde bastante, porque básicamente aquí sí que se está hablando de progenitores ya de tribus humanas, no del Alfader, ¿no? Como sería, no de gente que crea el mundo, que crea Midgard, que le da forma a la persona, sino ya de progenitores de tribus y demás. Sin embargo, con lo que sí que entabla mucho es con en la Edad Mayor tenemos el Cantar de Rig, en el que se habla de cómo Heimdall da lugar, digamos, a los diferentes estamentos sociales, ¿no? Heimdall engendra con diferentes familias, ¿no? De diferentes tipos, hijos, que al final es como un origen común divino, ¿no? De todas los estratos sociales y demás. Entonces, sin embargo, este Heimdall, los dichos de Rig, sí que tendría un paralelismo con el Manus, que hemos comentado, que tendría a estos 3 hijos, a Istaev, Irmin y Ing. Bueno, como decía antes, Plinio habla de 5, no de 3. Y entre esos 5 lo que añade es a los vándalos, también como una aparte. Bueno, perdón, que digo, gracias Sí. Julia, que ha escrito, que lo ha escrito ahí. Mira, ha compartido el libro. Gracias, Julia. Pues precisamente Plinio habla de los vándalos también y de los bastarnos. Los bastarnos también los menciona esta tribu Tácito, pero
menciona que ya estaban como muy integrados con los sármatas, habrían ido hacia Oriente y estaban como muy mezclados con los sármatas y demás, pero sí que los menciona como de origen germánico también. ¿Qué pasa con esta gente? Luego Tito Livio, otro historiador romano también bastante famoso, no sé si os sonará, pero bueno, también otras fuentes que tenemos principales, directamente los trata de celtas. Repite que lo apunto. Tito Livio. Bueno, la tribu es los bastarnos con B. Yo creo que estaba preguntando la fuente Tito. No, Tito es con V. Tito Livio. Tito de Tito. Tito Livio. Vale, directamente los trata de celtas. Tal cual. Entonces, al final, Polibio termina ya asociándolos directamente a los Gálatas, la tribu de los Gálatas, que luego también aquí, en la genealogía de los reyes visigodos, se hacen un lío de la leche y en vez de Gautas lo traducen por Gálatas y terminan pues vinculando a un pueblo sármata al origen de los visigodos. Pero bueno, eso ya, esos historiadores alto medievales, eso es lo que tienen. Bueno, el caso es que de estos ingabones serían de donde vendrían, ¿no? Las tribus que luego van al norte también y también por la zona báltica y demás, antes de diferenciarse también en los suecos, en lo que serían los suecos y esto tendríamos también a los gautas, que serían los que luego darían lugar a los godos y ahí sí que tenemos, por ejemplo, un episodio bastante curioso porque Ing es tal cual Frey. Ingvi es la raíz germánica también del dios Frey. Hasta tal punto es así que esta gente descendiente de los ingabones y demás sí que debería tener este relato algo de arraigo, porque cuando ya están entrando en Dacia por todos los conflictos que han tenido con los hunos y demás, estamos hablando del momento en el que Atanarico tiene ya prácticamente ningún apoyo entre los godos, ¿no? Bueno, lo que serían los godos, los tervingios, que sería la tribu de los godos que estaría ligada con los visigodos después, o que sería el origen de los visigodos. Entre los tervingios ya ha perdido prácticamente todo el apoyo, su sucesor a la viva no tiene ya prácticamente tampoco nada que hacer, y entonces cuando entra en juego Fritiger, ¿no? que sí que es el que aboga por precisamente ya no solo pedir refugio y ayuda a los romanos, sino que se convierte al arrianismo, se hace cristiano, cosa que Atanarico era, el arrianismo ya se estaba extendiendo, digamos, entre los godos desde hacía un tiempo, hacía décadas, con la famosa Biblia de Ulfila. Es de los pocos lenguajes germánicos, de hecho, de los que hay documentación por eso, porque la Biblia de Ulfila. Hay una Biblia entera en gótico. Pero, bueno, un detalle. el caso es que ahí la anécdota es que cuando Fritigerno ya se convierte al arrianismo e intenta que la tribu al completo pues siga ese camino, hay un pequeño acto de rebeldía, un último coletazo ya de ver si tiene apoyo o no los tiene, que termina fatal por su parte también, de Atanarico, que es... ¿Pues ahí? Está... Julia lo comparte. Muchas gracias, Julia. Pues la idea es que este señor llevaba un carro con la efigie de un dios que básicamente para mostrar quién seguía, digamos, o sea, esperaba obtener apoyos también por esta parte, ¿no? De no perder su cultura ancestral. Entonces, al final, lo que hizo fue llevar un carro paseando la efigie de un dios. Ese dios no era ni Wotan ni Tiwaz, no era ninguno de los dioses principales del panteón que entendemos ahora cuando vemos el tema, sobre todo cuando se estudia el tema germánico, vikingo y demás. Era Ingvi, era Freyr, el dios que llevaba en la efigie, al que hacía que se arrodillasen para mostrar que seguían apoyando la fe de sus ancestros. Eso es bastante indicativo, ¿no? De que debía haber un arraigo entre esta cultura, entre estos ingabones, ¿no? Y que tengan ese patriarca que es Freyr directamente, que es el origen un poco del dios Freyr, Vanir, por cierto.
nada, esto un poco vale el mito de origen, ¿no? De las tribus germánicas y de todo esto. ¿Qué pasa? El siguiente punto un poco que quería desarrollar era precisamente ya entrando en Escandinavia, cómo se vive, ¿no? la religión. Esta cultura, al final, que si lo que vemos, ¿no? en las películas, ¿no? En aquella película de los 50 con el... ¿Cómo se llamaba este tío? Sí, con Kirk Douglas. Y con tal, que esto venía ahí un poco a cuento, ¿no? Ese rollo de, me voy a buscar Valhalla. Evidentemente es una figura romántica completamente. Eso es muy wagneriano. Otro día hablaremos de todo, claro, de toda lo que se tergiversa, ¿no? Tanto la historia como la mitología escandinava y bueno, sí, desmitificaremos. Es muy wagneriano por un lado, pero por otro lado es también bastante negativo. O sea, eso podía haber pasado. Dejémoslo ahí. ¿Qué pasa? La clave aquí es que tanto el objeto del culto como el método, como digamos, el proceso también, sí, no, ni siquiera la ritualística, sino el peso del culto, el peso específico en la sociedad, es muy asimétrico, tremendamente asimétrico. De hecho, hasta tal punto de que entre varias poblaciones de una cultura bastante afín, es muy posible que por ahí hablamos también de una época, hasta el siglo IX, donde empieza ya a darse el cambio de paradigma, en el que el centro del culto es la casa, es o sea, vivimos en poblaciones bastante apartadas, ¿no? Que están basadas en la unidad familiar y los siervos que trabajan en la hacienda y los esclavos que son directamente también pues los que están ahí en la hacienda realizando un trabajo, pero ya en un estatus diferente al de los siervos. Los siervos en cierto sentido se consideraban como parte de la familia. Al final eso fue lo que fue creando las aldeas, ¿no? Los núcleos de población, pero siempre era en torno a una casa familiar, claro, una hacienda. De hecho, eran bastante más ganaderos que agricultores en Escandinavia, por razones obvias. O sea, ahí el tomate no agarra, pero... el caso es que eso explica también el por qué la hidromiel era tan habitual, ¿no? Y era era una bebida que estaba extendida por todo el mundo, pero sin embargo, pues bueno, pues pronto los romanos y demás, en pos del vino y esto, pues queda un poco en desuso, pero sin embargo en Germania, en Germania central sí que eran más agricultores, aunque tampoco demasiado, pero sí que podían tener esa posibilidad. Y sin embargo, eso sí que también no cultivaban apenas cereal y no destilaban cerveza casi, y la hidromiel era como la bebida estándar. Además de esto, claro, está el mito de la hidromiel. Bueno, ahora cuento un poco ahí el mito de la hidromiel, que creo que viene un poco a cuento, ¿no? Estamos aquí patrocinados por hidromiel, por hidromiel Asgard, aquí. La mejor. Pues, bueno, básicamente eso. Estamos hablando de una hacienda familiar donde el culto como tal es administrado por el cabeza de familia, ni más ni menos. O sea, luego aparecen, conforme se va sofisticando la sociedad y demás, sí que ya el body pues tiene un papel más específico en la sociedad. Bueno, aparecen otro tipo sobre todo eso, a partir del siglo IX, la Volva también, la figura de la Volva. Esto ya no tiene tanto que ver con la parte mística, sino más con la mística, con la mágica. Sí, claro. Sí. Eso ya no es tanto religión como magia, ¿no? Mística, la parte mística. Que eso sí que eso enlaza directamente con cualquier tradición de cualquier pueblo de Europa, cualquier pueblo indoeuropeo. El tema de lo que te cuentan en Galicia de las meigas es exactamente igual aquí con la Volva. La meiga iba al pueblo, nadie quería ver a la meiga, pero todo el mundo preguntaba por la meiga. O sea... Al final ayudaba a todo, ¿no? Era la claro, encargada de todo, de dar vida, de llevar, de girar al más allá, sí, acompañar. Al final te daba un poco esa válvula de escape, ¿no? Del mundo terrenal, y te abría un poco esas puertas de ese otro mundo, y siempre pues mediante la adivinación o mediante conjuros. Que bueno, eso sí que eso era muy de ama de casa también, ojo. Sí. ¿Puedo hacer un inciso?
sí, del tema de la volva, que hay una volva que hay documentación de una, creo que estaba en Fircat, si no recuerdo mal. Hay un enterramiento de una volva en el que se encontró unas bolas de grasa de grasa animal con pelo humano en el estómago. O sea, eso está sacado de un entrenamiento. Sí. O sea, yo ya la parte mística no voy a decirla yo, pero como que se comían al muerto para acompañarlo al más allá, ¿no? En alguno de los rituales. Yo ya no sé qué tipo de rituales. Este tipo de rituales la mayoría se han perdido, evidentemente. Claro, pero bueno, que sepáis que sí que hay constancia de este tipo de... Ahí, como ya hablamos más de una cosa que tiene más que ver y que enraiza más también con el folclore y es muy también más digno de estudiar desde un punto de vista antropológico casi, ¿no? Porque hay muchos lugares comunes a lo largo de toda la geografía europea y sin embargo también tienen muchas peculiaridades en cada pueblo. En cada pueblo, literalmente, no cada pueblo en plan cultura, sino de un pueblo a otro, de unos kilómetros a otro, atravesando este bosque, no hacen el mismo ritual que en el otro. El caso es que el concepto sería ese, ¿no? Sobre todo el de asimetría. Estamos hablando de que en tal sitio podían ser prácticamente ateos y apenas supersticiosos, y en otra hacienda, en otro lugar, en otro donde sí que haya un padre de familia, a lo mejor que inculque esa tradición de la ofrenda y demás, y que lleve sus ritos de forma más estacional. Sin embargo, podíamos encontrarnos que había una auténtica inmersión religiosa, pero para nada tiene que ver con lo que nos encontrábamos en la Europa del momento, en la que la inmersión religiosa es plena y además el dominio de los ministros de esa religión total sobre la sociedad. Esa es una de las claves que es más interesante, creo yo, aunque rompe un poco precisamente el mito wagneriano, pero bueno, es la realidad. Una de las cosas más interesantes, por ejemplo, es que el lugar de culto también evoluciona como hablaba, ¿no? Ese gran cambio de paradigma que empieza a darse sobre todo hacia finales del siglo IX, porque ya por contacto con otras culturas, con culturas ya cristianas, sí que o incluso antes también con comercio con Roma y demás, sí que hay algunas comunidades donde el lugar sagrado, que podía ser un altar en mitad del bosque o en un rincón de la hacienda, empieza a transformarse en el hof, empieza a transformarse en el templo. Ya se le empieza a dar a construir un chalecito al dios. Se le empieza a hacer ya una casa. Eso es un cambio de paradigma también importante. Al principio no era así. O sea, simplemente un lugar donde se está haciendo el culto, generalmente era al aire libre, donde simplemente se establecía un altar o un fe, un lugar donde se practicaban los sacrificios y las ofrendas, pero el lugar era un recinto al aire libre, acotado, o sea, se acotaba normalmente con estacas, en plan de este lugar es sagrado y todo lo que pase aquí queda ofrendado a los dioses y por lo tanto también era un lugar libre de conflictos, era un lugar donde cometer un crimen de derramamiento de sangre, por ejemplo, pasaba a ser algo bastante más grave que en un ámbito social normal. Eso sí que es común, por ejemplo, al gitanismo, ¿no? Que en la parte de la Segrera, ¿no? En la zona de la Segrera sí, de la iglesia, eso es como que no está bien visto. Es muy primitivo, muy antropológico. Sí, en eventos como los que hablábamos antes de Wallin y bueno, en otros también, también se pueden ver este tipo de representaciones, ¿no? De ritos, con diferentes dioses del momento. Y ahí también esos espacios que decía Sigurd. Y bueno, sí, perdón. No, bueno, entrando ya, por ejemplo, en ese momento ya del cambio y demás, bueno, por ejemplo, uno de los principales hallazgos que hay a nivel arqueológico, que ha comentado antes de pasada, hablando de uno del telar de tablilla, el barco de Osberg. El barco de Osberg es del 800... Sí, siglo IX, sí. 800 mediados del siglo IX, en torno al 850, 830, 850. Sí. Hay un yacimiento en Estonia que hay un enterramiento del que han sacado ya 2 barcos y se estima que hay un tercero. Han sacado a una tropa entera, a un rey, o sea, como 30 o 40 soldados
más de 14 espadas, 16 lanzas. Han sacado o sea, un entrenamiento de una tropa entera que había en Saaremaa, en el Báltico, en una isla que pertenece a Estonia, que es de en torno a 100 años antes. Y nadie hace propaganda, y nadie habla de este yacimiento. Son los barcos de Salme. Salme se llama, ¿cómo suena? S-A-L-M-E. Buscar información de eso, por ejemplo, es bastante interesante porque este barco parece ser que fue precisamente, o sea, se ha hecho el estudio genético además y son de Suecia. O sea, parece ser que eran directamente una tropa de Suecia que fue a Saaremaa aquí a enfrentarse a los vikingos de Estonia, que llamaban en esta época también. O sea, que están bastante documentados en un montón de sagas. De hecho, fueron los últimos vikingos paganos del mundo. Ya cuando en la época de la Cruzada Báltica no consiguieron rendirlo porque tenían una flota brutal. De hecho, no tenían prácticamente ejército, pero tenían una flota tremenda. Y parece ser que a estos suecos simplemente pues, se dio muerte a toda la expedición y se les enterró ahí. Lo enterraron ellos, siguiendo los ritos de enterramiento típicos que tenía esta cultura. Por lo tanto, una de las cosas interesantes de esta gente es que pese a ser, tienen la lengua que se llamaba osiliana, a este pueblo se le llama los osilianos, ya en el siglo II hay un historiador romano que habla de estos pueblos. Son como uno de los grandes desconocidos, ¿no? Los piratas del Báltico, los vikingos del Báltico, los osilianos estos, eran de origen fino-urálico, por lo tanto eran pre-indoeuropeos, eran antes de que los germanos también entrasen ahí y demás, pero sin embargo por afinidad cultural parece ser que sí que, al menos también ya solo por los ritos de enterramiento que se veían ahí, debían conocer la cultura sueca, tenían bastante... era una cultura muy sincrética en ese sentido, porque tenían el animismo propio de los pueblos fino-urálicos, pero sin embargo luego tenían un dios que sí que adoraban como tal, un dios que además tenía el matiz de campeón y demás, que es literalmente Thor. O sea, el dios al que adoran ellos, en lengua siliana era Tarapita, que era como, viene a significar algo así como Thor nos ayude, o algo así, ¿no? Era como el Thor que nos ayuda. Y es como que sí que está semánticamente asociado a Thor. Sí que se sabe que tenían esta ligación con las culturas escandinavas, que de hecho luego, bueno, la Estonia continental sí que la conquistaron daneses y suecos. Pero bueno, es curioso porque esto en una época incluso anterior. Y bueno, ahí hay un tesoro, hay un yacimiento arqueológico importantísimo vikingo que se desconoce completamente. Anterior a lo que digamos, establece la historiografía, ¿no? Sí, porque, claro, todo el mundo sabe, ¿no?, que la historiografía establece que el mundo vikingo, la Viking Age, comienza con el asalto de Lindisfarne. Con el asalto de Lindisfarne y después acaba con la conquista normanda de Inglaterra en la batalla de Hastings. Bueno, 2 semanas antes de la batalla de Hastings, ¿no? Pero que digamos que, claro, esas fechas son fechas de la historiografía, pero que, claro, no sale una cultura debajo de una seta, ¿no? Quiero decir, siempre hay hay antecedentes, claro. Bueno, pues sí que ahí tenéis... puntos en común, sí. Claro, ahí tenéis eso, es un yacimiento muy importante, muy interesante. Bueno, quiero darle un poco de visibilidad desde aquí aprovechando este rato porque es muy interesante. Ya os digo, es casi un siglo antes de Osberg y es completamente desconocido. No sé a quién le interesa que no se conozca, pero bueno. A los noruegos, evidentemente. Bueno. Bueno, vale, pues a ver, por continuar, por ejemplo... vale, vamos ya hablando, si quieres, del proceso del proceso de cristianización, ¿vale? De Escandinavia. Aquí sí que, bueno, por concluir un poco y no hincharnos a nombre y fechas, sí que hay dos potencias principalmente cristianizadoras, ¿vale? Hay varios misioneros de otros pueblos y demás, pero principalmente aquí tenemos el Imperio Franco y el Sacro Imperio Romano Germánico, el germen del Sacro Imperio Romano Germánico, e Inglaterra, que tiene también mucho contacto, evidentemente, por las expediciones que ha habido ya. Estamos hablando de que este proceso empezaría hacia el último tercio del siglo IX. Estamos hablando de cuando ya Harald Hardrada ha unificado, o sea, perdón,
Harald, el de los bellos, no, el de la bella cabellera, ha unificado Noruega, se convierte en el primer rey de Noruega. Y bueno, él sí que reinó durante un montón de años, ¿vale? En la última década prácticamente estuvo reinando con su hijo favorito, Erika Sangrienta, pero él ya muy mayor, o sea, el regente al final de facto era su hijo Eric. En el momento en el que Harald muere, su hijo Hakon, que está de rehén, es hijo de él no con su esposa principal, sino con una sierva. Entonces, él está como rehén, ¿no? Por un pacto con el rey de Inglaterra, con Athelstan. Él se ha criado en Inglaterra y a la muerte de Harald, él directamente va con una flota que le dan los ingleses a reclamar el trono. Se enfrenta a Erika Sangrienta, lo vence, se tiene que largar, de hecho, a Dinamarca, donde ya aquí tenemos a también otro rey que ya ha unificado Dinamarca para este momento, que sería el Harald Bluetooth, Harald el diente azul, de donde viene el famoso símbolo externo del Bluetooth. Y bueno, aquí este hijo que se ha criado en Inglaterra, que viene con toda la flota inglesa y demás, viene también con varios misioneros. Y ya es como el primer intento de este Hakon I de Noruega, es el primer intento ya de cristianizar Noruega. No consigue gran cosa, ciertamente. La verdad es que, bueno, se queda ahí a medio camino. Entonces, precisamente uno de los descendientes de Eric, que se ha ido a Dinamarca y ha buscado un poco pues también tiene parentesco, bueno, hay parentesco directamente también por matrimonio y demás con Harald Bluetooth en Dinamarca. Uno de los hijos de Eric, otro Harald, este sería ya Harald II de Noruega, spoiler, él gana, llega y bueno, expulsa a Hakon. Para este momento, en Dinamarca se están sufriendo ya presiones muy importantes por parte de los francos. Los francos ya están tentando, ¿no?, la frontera danesa y se tiene una invasión además amparado en que además son paganos, ¿no? En este momento todavía son paganos. Ya hay cristianos, pero la monarquía danesa sigue siendo pagana. Este Harald II también va como pagano aquí, frena el proceso de cristianización en Noruega. Y bueno, de facto, este Harald II es rey tributario de Harald Bluetooth, de Dinamarca. Hasta tal punto que, de hecho, la flota noruega viene, soldados noruegos, a ayudar, a apoyar contra esa presión de los francos, que están ejerciendo los francos. O sea, Noruega y Dinamarca ya están siendo están yendo un poco a la par, ¿no? En este momento como reino tributario, pero bueno, sigue siendo Harald ahí, que si juega bien sus bazas, se puede independizar, ¿no? Noruega, puede convertirse en rey de Noruega. ¿Qué pasa? No la juega tan bien. Y entonces al final lo destituye el propio Harald Bluetooth y se convierte en el primer rey de Noruega y Dinamarca, ¿no? Ya unifica, digamos, esa parte. Un hijo de Harald Bluetooth, Sven Barba Partida, es el que ya destituye a su padre también por combate, le vence, lo mata en combate de hecho. Y este sí que también es el que se bautiza, para precisamente evitar el que entren a Dinamarca los ejércitos del Sacro Imperio Romano Germánico. Se bautiza a su familia, pero de facto siguen siendo paganos, siguen ejerciendo. De hecho, él crea una iglesia danesa, separada de la iglesia católica, y básicamente lo que intenta es que pese a que los francos querían utilizarlo como una herramienta para obtener poder sobre Dinamarca, lo que hace él es crear una iglesia danesa fuerte para diferenciarse también más todavía de ellos. Entonces, pues bueno, un montón de acusaciones de herejía y todo el tinglao, pero que al final consigue el tío tener una nación fuerte. Además, ya
él hereda también de su padre el trono de Noruega y es el que además conquista Inglaterra por primera vez. ¿Qué pasa? Que solo durante unas 6 semanas. Eso, porque, bueno, esto, de hecho, bueno, había un manga que curiosamente lo explica bastante bien, ¿no? En Vinland Saga sale ahí, como básicamente la excusa se la dio el rey Ethelred cuando organiza una matanza indiscriminada de daneses. Todos los daneses que están viviendo ahí de expediciones anteriores y de... Eso creo que salía... Bueno, yo no me he terminado la serie, y creo que tú tampoco, pero la serie de Vikings creo que todo esto lo trata. bueno, en Vikings Sí, no lo sé, pero... La quinta Por ejemplo, temporada. con la de Last Kingdom, por ejemplo, sí que enlazaría, sería más o menos... Que esa está muy bien, por cierto. Sí. Pues bueno, esta matanza indiscriminada pilla por banda a la hermana del rey Sven, Bárbara de Dinamarca. Entonces, pues bueno, este rey inglés calcula bastante mal el impacto del genocidio que perpetra y una flota danesa llega ahí a sus puertas hasta, bueno, les destrozan militarmente, o sea, es imparable completamente el ejército danés en ese momento y la victoria, entre comillas, es que cuando están en el puente de Londres lo vuelan, se cargan el puente de Londres y pillan al rey Sven, de hecho. El rey Sven, o sea, el ejército termina de conquistar Londres, se hace con Inglaterra y lo que consigue es que, bueno, ya le corone rey de Inglaterra. ¿Qué pasa? Él está en un camastro desde que le han tirado el puente encima. Entonces, a las 6 semanas o así de ser proclamado rey, muere por la herida durante el combate. Ahí tenemos a su hijo Canuto, que castellanizar el nombre queda regular, pero bueno. El emperador Nut, Canuto el Grande, Canuto II, Nut II. Este hijo ya de Harald retoma su campaña en Inglaterra, obtiene varias victorias, al final deciden pactar y partirse con Ethelred la mitad de Inglaterra, el famoso Danelaw. Pero ¿qué pasa? Si esto pasa en el año... en el 2017 aproximadamente, 2016, cuando pactan esto de partirse Inglaterra, hacia el final de ese año el rey Ethelred muere y Canuto se queda con toda Inglaterra, se convierte en el rey de Inglaterra. Él tiene una esposa que se ha casado por el rito danés, como hemos dicho, está separado de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica no contempla ese casamiento, no lo ve como oficial. Entonces tiene otro matrimonio con una sajona, de hecho con la viuda del rey Ethelred. Y ahí ya, digamos, sí que sienta su dinastía en Inglaterra. Bueno, a los pocos años muere su hermano mayor, que está gobernando en Dinamarca, y él hereda también el trono de Dinamarca, y luego ya pues va con una expedición a Noruega, que todo este periodo lo han aprovechado un tal Olaf el Santo, Olaf II, para ya terminar de cristianizar Noruega, ¿no? Se ha metido ahí en todo el meollo. Bueno, pues nada, los daneses mandan una flota para allá, conquistan Noruega y Canuto el Grande, Canuto II se convierte en emperador, lo que se conoce como el Imperio danés, ¿vale? Se convierte en rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. En ese momento Noruega también controla la Orcada y una zona de Escocia, la isla de Man, y toda esta área también está incluida en su dominio. Bueno, aquí si pegamos un salto ya un poco más grande, ¿vale? Olaf II, cuando es vencido en batalla, se exilia al final en el Rus de Kiev, en la parte que, bueno, culturalmente tendría precisamente que ver con el casco que hemos enseñado, ¿no? Y demás, toda la zona de Ucrania. Bueno, se llama Rus de Kiev, o sea, por la casualidad que estaba por la zona de Kiev. En el Rus de Kiev, esta gente que ya son cristianos plenamente y que de hecho han completado un poco el proceso de cristianización, por eso se le llama el santo a Olaf II,
porque Olaf Tryggvason, su antecesor, lo intentó, pero él reinó durante apenas 10 años hasta que lo volvieron a echar. O sea, no, 5 años, de hecho. Hasta que Sven Barba Partida volvió a echarlo, ¿no? O sea, conquistó Noruega durante un ratito, pero sí que es verdad que inició una campaña ya también de cristianización, que fue la que ya Olaf II terminó, concluyó. ¿Qué pasa? Desde Rus de Kiev, uno de sus hijos, Magnus, ya vuelve y reconquista Noruega con el apoyo de muchos de los jarls de ahí, a la muerte de Canuto. Digamos, su hijo ya no consigue mantener el imperio que ha montado su padre. Y aquí ya tenemos pues esa parte, ¿no?, de Noruega que es cristiana plenamente y que está gobernada por alguien que otra vez de dinastía noruega, no danesa. Uno de los hijos, uno de los hermanos, de los hermanastros pequeños de este Harald, que también se ha ido ahí al Kiev, o sea, este Olaf, que se ha ido al Kiev de Rus, es Suntar Harald Hardrada, que sonará, sí, ya suena. De la batalla de Stamford Bridge y demás. Pues Harald Hardrada se ha quedado un poco más tiempo por ahí por Suecia, o sea, por la zona de los Rus, ha llegado a Constantinopla, se ha convertido en capitán de la Guardia Varenga y llega un momento en el que vuelve con un tesoro tremendo, vuelve a Noruega, donde está reinando su sobrino Magnus, el hijo de San Olaf, y le dice, bueno, pues vamos a reinar tú y yo juntos, o sea, me das la mitad del reino a cambio de la mitad de mi tesoro. Muy bien, vamos para adelante. ¿Qué pasa? Pues que su sobrino muere en extrañas circunstancias el año siguiente. Vaya, vaya. Y Harald Hardrada se convierte en el rey de Noruega. Y bueno, durante bastante tiempo, realmente fueron casi 3 décadas de reinado, pero siempre se queda la gente con lo de Stamford Bridge. No sé por qué. Bueno, sí, fue cuando fue a conquistar Inglaterra, ¿no? Otra vez, esa campaña que ya fue la campaña fallida que se considera el fin de la era vikinga. Estamos hablando de la era vikinga, pero ya estamos hablando también, como estaba comentando, de plenamente cristiano. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, más interesantes que se olvida del reinado de Hardrada es que fue el fundador de Oslo. La actual capital de Noruega la construyó Harald Hardrada. Pero bueno, todo el mundo se queda con lo de Stamford Bridge. Bueno, siempre vamos a lo malo. Fue una batalla importante. Siempre vamos a lo malo. Pero nadie dice, el fundador de Oslo, no, el del flechazo. Pues bueno, ese sería un poco el proceso. En el año 1000 y pico ya, cuando tenemos la Noruega cristiana plenamente, es también cuando, por ligazón, de hecho, con el primer rey de Noruega, un montón de colonos se lanzan al mar porque no les interesa eso de tener un rey y se empiezan a colonizar Islandia. Islandia siempre tiene mucha ligación con Noruega, de todas formas, y precisamente los cristianos de Noruega empiezan a lanzar, cuando todavía Noruega ni siquiera es plenamente cristiana, ya empiezan a lanzar también misiones de cristianización a Islandia, hasta que Islandia finalmente, por un conflicto en el que a uno de los obispos cristianos terminó llamando cerda a Freya y Odín, lo echaron de Islandia, lo expulsaron, y entonces el tío fue a pedirle ayuda a los cristianos de Noruega. Entonces, pues bueno, hicieron comandita y fueron todos al Althing, que la gente pensaba que se iban a matar directamente, ya los paganos y los cristianos. En realidad no fue así y al final, pues mira, se concluyó con que se iban a hacer cristianos en Islandia y ya está. O sea, con tal de que no la liaran, ¿vale? Pues venga, nos hacemos cristianos. ¿Estáis todos de acuerdo? Regular. Bien, vale, pues entonces en vuestra casa podéis seguir haciendo lo que os salga del capullo, literalmente. O sea, eso fue lo que se decidió en el Althing. O sea, está prohibido hacer esto en público. De hecho, en Islandia hay documentación, hay restos materiales de moldes de fundición en los que aparecen tanto en el mismo molde aparece Mjolnir y la cruz. Sí. La cruz sí, o sea, se permitía la libertad de culto, ¿no? En privado se permitía seguir los cultos familiares ancestrales. Bueno, pues es un poco el rollo, no sé cómo, no sé si os ha parecido interesante o un peñazo. Rolo y tal, bueno, ya lo hablo yo ahora un poquillo y... Creo que habéis sacado temas para 3 conferencias, por lo menos. Claro, el proceso ahí, resumir un poco el proceso de y tal, de la cultura y la religión y cómo se integra el cristianismo en Escandinavia y tal, es complicado hacer el resumen, pero bueno, creo que sintetiza bastante.
A mí me gustaría concluir, bueno, ya nos hemos pasado un poco de hora, pero sí que me gustaría comentar muy, muy, muy brevemente, lo prometo, el tema del evento, porque lo centramos sobre todo en vikingos y en normandos, ¿vale? Ya ha explicado Sigurd el tema de la cristianización. Bueno, faltaría un poco concluir con la formación del ducado de Normandía en el siglo IX, con la figura de Rollo, bueno, el sincretismo ya lo ha comentado Sigurd. Y a partir de ahí el mundo normando, ¿no? El mundo normando pero cristianizado ya, ¿no? No los normandos de hombre del norte, sino normando ya de Normandía, del ducado de Normandía, que son los que llegan, bueno, aparte de los vikingos que han llegado a España, a la península ibérica, tenemos a los normandos que llegan a Cataluña, están en el siglo XI, está documentado, bueno, que se ponen al servicio de una condesa que a mí me gusta mucho porque es una máquina, es una figura femenina muy importante, muy estratega, que además vive y gobierna en un mundo de hombres cuando queda viuda. Y resulta que esta mujer, que se llama Ermesenda, condesa Ermesenda, bueno, pidió ayuda a los normandos están documentados en la península y sobre todo en la zona de Cataluña, y nosotros hacemos un evento, hacemos una recreación, una reconstrucción histórica en un evento que organizamos el último fin de semana de octubre. Entonces,